Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, como cada día aquí por Color Visión. Gracias por acompañarme, qué bueno. Pronostican lluvias, hace calor, ya en Estados Unidos en la costa este está haciendo fresco y en algunos sitios hasta un poco de frío, ya de frío se va adentrando, estamos en el otoño, se va adentrando la cercanía del invierno. Sí, señor. Mientras tanto, aquí seguimos con el calorcito, los tapones que nos encoleran más y nos provoca más calor, diría yo. Así es la vida, señores. Así es la vida. Qué bueno. La licencia por 2 años a los mayorcitos como yo, de más de 65, va a ser abolida, dijo el presidente. Indotel cierra emisoras en una batida que se ha iniciado contra las transmisiones ilegales, principalmente en algunas regiones del interior del país, pero también aquí en la capital, por muchos sitios, en el Gran Santo Domingo. Emisoras clandestinas, está poniendo un coto. El tema de la reforma fiscal no ha pasado. Se sacó del Congreso, se dejó aparte, pero de algún sitio hay que buscar el dinero que necesita el gobierno central para poder paliar el déficit del presupuesto. Hablaremos de ese tema más adelante. Y el tema, lógicamente, de la situación de violencia de Haití que parece incontrolable. ¿Qué va a pasar en Haití? Veamos qué dicen las plataformas de las noticias internacionales en este sentido. El caso de Carlos Pimentel parece un caso cerrado. Sin embargo, tiene sus bemoles. Estos y otros temas después de la pausa. En los próximos días el gobierno presentará un nuevo plan de ajustes económicos. Así lo reveló el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, detallando que el equipo económico del gobierno dará cuentas al país de algunas expectativas palpables y algunas reprogramaciones, sobre todo en tiempo para algunos de los proyectos específicos que se tienen y que siguen en marcha, solo que se nos obligará a quizás proyectarlos en el tiempo de manera más holgada. La Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, estableció su total desvinculación con cualquier entramado de procesamiento y trasiego irregular de combustible y ha hecho hincapié en que sus operaciones se manejan con absoluta transparencia. Respondiendo a una versión periodística originada en España, el presidente de Refidonza, Leonardo Aguilera, enfatizó que si algún petróleo procedente de Venezuela llega a Europa, escapa a su conocimiento, pero es una absoluta falsedad que sea refinado en República Dominicana. La alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, aseguró este martes que ya República Dominicana está preparada para tener una mujer presidenta, si bien no dijo si ella sería candidata en las elecciones de 2028. Cuestionada si será candidata, respondió: en nuestro partido, el Revolucionario Moderno, son varios los compañeros que pudiéramos decir seríamos eventualmente precandidatos a una convención del 2027. Pero por el momento nuestro enfoque está concentrado en acompañar al presidente en su gestión. Al participar en ejercicios de las Fuerzas Estratégicas de Disuasión Nuclear desde el Centro de Coordinación del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que la aparición de nuevas amenazas exteriores pone de relieve la necesidad de fuerzas de disuasión estratégica modernas y permanentemente listas para el combate, razón por la cual Rusia seguirá mejorando su armamento. En este contexto, anunció que las fuerzas rusas estratégicas de misiles serán transferidas a nuevos sistemas con mayor precisión y capacidad de superar las defensas antimisiles. Tras fungir durante más de 3 décadas como el número 2 de Hezbollah, el destacado clérigo Naim Qassem
fue elegido líder de una formación que ha sufrido los golpes más duros desde su fundación en 1982, después que Israel aniquilara la cúpula del grupo en el último año de guerra contra el Líbano. Nacido en 1953 en el barrio de Bastatata de Beirut, en el seno de una familia originaria de la localidad de Karb Fila, en el sur del Líbano, este sextuagenario religioso de barba blanca y turbante es considerado uno de los principales ideólogos de Hezbollah y el adalid del pensamiento del grupo. El opositor Yamandu Orsi del Frente Amplio y el oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional se convirtieron en los dos candidatos más votados de Uruguay en las elecciones y lucharán por la presidencia en una segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre. Con el 99.92% de los votos ya escrutados por la Corte Electoral del país sudamericano, el primero de ellos obtuvo 1.057.515 de los 2.441.238 votos emitidos, aunque hay 34.564 observados, emitidos por quienes votan en un circuito diferente al que tienen asignado, que se abrirán en los próximos días. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader ha dicho este lunes en su programa, su entrevista con los periodistas e invitados especiales en el Palacio Nacional, la semanal, que el tema de la licencia, de la expedición de licencia solamente por 2 años a las personas de más de 65 años de edad, eso va a ser abolido. Que ha habido muchas críticas por varias razones, principalmente porque la ley de tránsito establece que la licencia se expide por 4 años. Cuesta ahora mismo 1.950 pesos. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, cuando se hizo el reglamento, hace ya unos años, se estableció en el reglamento, violando la ley, porque los reglamentos de una ley no es para agregarle cosas, sino para normar su aplicación, o sea, cómo se va a aplicar esto que dice la ley. Pues se le agregó eso de que las personas de más de 65 años no se le va a renovar cada 2 años, no cada 4 años, y va a costar lo mismo incluso. Y eso ha encendido. Miren, señores, el tema de esto está, además de que es una doble tributación, porque entonces para usted pagar por 4 años de licencia tiene que pagar 1.950 y 1.950. No como los otros, el resto de la población que tiene menos de 65 y simplemente paga 1.950 por 4 años. Ya ahí hay una discriminación. Pero también se está discriminando por una razón de edad. La Constitución prohíbe que las personas sean discriminadas o los segmentos poblacionales sean discriminados por una razón de edad, entre otras cosas, de raza, de religión, de sexo, de color, de partido político, de todo. No puede haber discriminación, los hombres son iguales ante la ley, todos los ciudadanos de un país y de este país también. Entonces, esto creó un avispero porque
se entiende realmente que en un momento donde se está hablando de aumentos de impuestos y de todo esto y de que si la reforma fiscal y la cosa, meten esto y la gente ve como que están buscando de dónde arañar y de dónde sacarle dinero a la gente, al pueblo. Desafortunado esto. Desafortunado esto. Además de las violaciones que esto conlleva, desafortunado meter esto que además tiene una serie de consideraciones violatorias a la igualdad en el tratamiento de la ley a la gente. Por suerte, el presidente Luis Abinader, este lunes, dijo, no, señor, eso se va a revocar, eso no puede ser así, porque Intran salió a defenderlo, que es el guardián de esa ley, de la ley de tránsito. Salió a defenderlo, aunque, no, porque eso está en el reglamento. Señor, eso está en el reglamento, pero el reglamento es ilegal porque el reglamento no puede incluirle cosas nuevas a una ley. Eso es como el ABC. Por Dios. Eso es como el ABC. Lo peor ahora, después de ya, bueno, el presidente dijo que no va bien. Lo peor es que filtran de estamentos oficiales. Aquí está el reglamento. Ese reglamento se hizo en el gobierno pasado. O sea, como una forma de tratar de decir, no, nosotros no somos los responsables. Eso se hizo en el gobierno pasado. No importa que haya sido en el gobierno de Lilis. Viola la ley, viola la Constitución, viola los derechos de igualdad de la gente. Además, no es oportuno políticamente por lo que estamos viviendo con el tema de los impuestos y todo esto. ¿Cómo es que hay que explicarle a gente que están en el mando de la autoridad que hay que tener un poquito de sentido común, de lógica para actuar? Que todo no puede ser como le venga a la mente y como no importa y qué. No es así, señores. Se arman estos ruidos innecesarios. Entonces tiene el presidente que salir a enmendarle la plana. Por Dios. Por Dios. Si lo hicieron durante el gobierno anterior o el anterior, estuvo mal hecho. Ahora es que se está aplicando. Y se está aplicando una cosa mal hecha. Es como que ahora se le ocurriera a un genio, porque aquí está lleno de genio este país, a un genio de los temas impositivos, decir, no, pues hay una ley vigente que dice que el derecho a placa se va a cobrar de acuerdo al año y al precio, al costo de los vehículos. Y hay vehículos, y está aprobado, eso es una ley. Lo que pasa es que el gobierno tiene la autoridad constitucional de un impuesto que esté aprobado, rezagar su aplicación, su entrada en vigencia. Puede posponerlo por razones que no tiene que explicarla, por posponerlo sencillamente. Lo que no puede hacer un gobierno es crear un impuesto si no está aprobado por la ley, por una ley del Congreso. Pero un impuesto aprobado, el gobierno puede perfectamente bien ponerlo en stand-by y aplicarlo en el momento en que entienda. Entonces, esa ley que establece ¿cómo que se llama? Pago por derecho vial o algo así, que es el malvete todos los años. Y se habla de que un vehículo del 2023, 2024, 2022, de los últimos años, que cueste $150,000, $100,000, va a pagar $50,000, $60,000, $70,000, qué sé yo cuánto, porque hacen una evaluación por tiempo y por un porcentaje. Va a pagar tanto de placa. Esa ley está ahí, se la pueden aplicar a cualquiera. Se la puede aplicar, bueno, de una ley que tampoco se la van a aplicar a una gente, sino ponerla en ejecución. Claro, por razones políticas, normales, juiciosas, se ha entendido que no debe ponerse en aplicación una ley de esa naturaleza que es muy fuerte y muy violenta en cuanto a la imposición de impuestos. Y tiene una lógica. No es verdad que si yo tengo un carro pequeño, vamos a suponer del 2019, del 2020,
más o menos, tiene 5 años. Un carro pequeño, un carro utilitario, un Hyundai, un Toyota, un Kia. Estoy hablando de carros utilitarios, no estoy mencionando marcas por ninguna razón. Pero usted tiene un Bentley, un Mercedes-Benz 550, una Jeepeta Lexus del año, una Tahoe, una Cadillac, una Porsche, una BMW que cuesta 160, 150 mil dólares. No parece justo que yo pague por derecho de placa que tengo ese vehículo de 150 mil dólares, lo mismo que paga usted que tiene un vehículo utilitario de 18 mil, 20 mil, 25 mil dólares. Como que no hay un equilibrio, pero esa es la realidad. Entonces eso tiene un sentido, pero tiene un sentido práctico también en cuanto a lo que es el momento de aplicar políticas impositivas. Por ejemplo, cuando salvó el reperpero con el proyecto de reforma fiscal, el gobierno entendió, el presidente entendió claramente y lo dijo en el discurso. Se armó un reperpero con la gente oponiéndose de todos los sectores, oponiéndose a esto. Y yo veo la oposición de la gente, nadie me la cuenta porque yo leo los periódicos, veo los programas de televisión, leo las redes sociales, oigo las cacerolas y realmente hay un enfado de la gente, hay un repudio de la gente al proyecto y lo retiro. Porque el timer político indicaba que si bien es necesaria esa reforma, que si bien es imperativo recaudar más impuestos para poder compensar el déficit fiscal que impide incluso o restringe incluso las obras de inversión del gobierno en favor de la sociedad y de la población, si bien es cierto que es necesario, el timer político no lo permitía, porque era provocar situaciones de protestas que no se sabía dónde podían llegar en un momento determinado. Esa es la realidad. Entonces, con este asunto, volvemos al tema de los 65 años, era un disparate, además de que era violatorio. Eso iba derechito. Bueno, ya habían dos entidades y se estaba hablando de que otras dos en esta semana iban a someter ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de ese articulado por el hecho de que establece privilegios a unos y a otros no. Y la ley no establece privilegios, es de aplicación para todo el mundo. Además que la ley no consigna eso. Lo consignó un gracioso en el reglamento que hizo y pasó. Y se tenía ahí, alguien lo desempolvó buscando hacerse el gracioso y lo trató de implementar. Y vuelvo y digo, si usted se pone a ver, usted podría pensar, eso no es nada del otro mundo. Pero hay mucha sensibilidad con este tema impositivo, con este tema de los impuestos. Es lo mismo que está pasando en la calle. Me cuenta la gente. He oído hablar ya. Aquí en el país se ha acostumbrado. Usted va y conversa con unos amigos y toca un tema. Mira, fulano de tal le pasó tal y tal cosa. Y hay una cadena de historias que los contertulios tienen similares o han oído o le contaron. Y las exteriorizan, las socializan. Y cuando usted viene a ver, usted sale de ahí con la cabeza de este tamaño indicando que ese tema que usted planteó, que mencionó o que planteó otro, es un tema de una situación del país de grandes magnitudes. Pues me cuentan que los agentes de la DGC, o dicen que los agentes de la DGC están en una nueva oleada de poner multas en la calle. Buscando que tienen, parece que se ha dicho muchas veces que le dan cuotas a los agentes, que tienen que traer tantas multas, porque hay un sentido, y eso ha pasado con la AMET tradicionalmente, hay un sentido más
fiscalista dedicado, destinado a buscar recursos con las multas, que a organizar el tránsito, que a dirigir el tránsito, que a viabilizar el tránsito en las calles. Pero cuando uno oye cosas como esto, uno dice, sí, parece ser así. Dice que están poniendo multas a dos manos. Que no le importa que se haga un entaponamiento en una esquina, si con eso ellos paran y bloquean un vehículo en el medio para ponerle una multa. Porque están más en la fiscalización. Entonces, cuando usted oye todo esto y ve lo mismo que pasó con el tema de la reforma y todo esto, uno siente que realmente medidas como estas no son evaluadas. No se visualiza el impacto que pudieran tener, el impacto político, el impacto social. Y el gobierno de Luis Abinader, hay que ser justo en reconocerle que ha actuado muy de cara al impacto que pueden provocar algunas medidas del gobierno. Porque siempre hay medidas que terminarán siendo odiosas para la gente o para un segmento de la sociedad, que pueden ser atenuadas, que pueden ser tomadas paulatinamente, y hay otras que hay que tomarlas porque hay que tomarlas. Estoy hablando en el orden impositivo. Estas medidas que hay que tomarlas porque hay que tomarlas. Entonces, los gobiernos, los gobernantes tienen que tener esa balanza de evaluación. Y no cabe duda de que Luis Abinader, a lo largo de su gestión ya de 3 años, de casi 5 años, 4 años y tanto, va caminando hacia el 5.º año, ha tenido y ha mostrado esa sensibilidad, ha mostrado esa prudencia, ha mostrado esa facilidad, por así decirlo, de poder ceder a situaciones y poder evaluar los resultados y la trascendencia de una determinación tal. Y no ha tenido tapujos como pasó ahora con el tema de la reforma fiscal, de si tiene que retirarla, la retira, porque enfrentar el otro mal iba a ser más complejo y más complicado. Y eso es, para mí, saber establecer las normas y los equilibrios de un gobierno, de una gestión. Eso hay que reconocerle eso al presidente Luis Abinader. Entonces, cuando algunos graciosos hacen cosas como esta y meten medidas como esta, uno se pregunta, pero le quieren hacer un daño al gobierno. ¿Qué es lo que quieren provocar? Ven que estamos transitando un camino que, aunque tortuoso en muchas ocasiones por las dificultades propias que tiene un país como República Dominicana, pero lo vamos transitando poco a poco, sin mayores contratiempos, pero como que es muy aburrido, entenderán algunos, y hay que ponerle un poquito de sazón y de pimienta. De sazón y de pimienta. Qué bueno que por lo menos en este caso, nueva vez, el presidente metió la mano, out, eso no va. Cuando hablo de sazón y de pimienta, es algo similar como lo que la gente de la ADP insiste. Ahora están hablando de una huelga en Santiago, de una paralización en Santiago. Han hecho paralizaciones en varios sitios. San Francisco de Macorís, en qué sé yo qué sitio. Las seccionales de la ADP. Porque ellos insisten en hacer valer sus presiones sobre la base de la paralización de la docencia. Una aberración de una gente que se diga ser maestro, de un gremio que se diga ser el que dirige a los educadores. Paralizar la docencia por cualquier quítame tapá. Eso es un abuso. No estoy diciendo que sus derechos no los tengan. Es la forma de canalizar esos derechos. Como los médicos, que cada vez que le da la gana paran un hospital porque le da la gana y no atienden a los pacientes. No, los médicos se han inventado otra cosa. Señores, hay que estar vivo para oír cosas. Con el tema de la mala práctica, de que hay que establecer para la mala práctica que hubo un propósito de hacer daño
para que se considere mala práctica. Mala práctica es mala práctica. Que hay tantos médicos notables entregados a su trabajo, serios, honestos, que cuando uno de esos gremialistas principalmente hablan de malas prácticas, tratan de defender algo que es el derecho de la gente, que a veces hasta provoca la muerte, lo quieran defender de esa forma. Hay un adagio entre los médicos, un refrán entre los médicos que dice que cuando el médico sana a un paciente, pierde un cliente. Cuando el médico sana a un paciente, pierde un cliente. Si usted lo extrapola y descompone la frase y la interpreta, están diciendo que a la gente hay que darle largas, poder seguir siendo cliente. El dinero, no. Tanta gente seria, honrada, tanta gente profesional, tanta gente con el sentido propio de lo que es la vocación de ser médico. Que aparecen algunos de estos gremialistas con, yo no voy a decir vagabundería, sino torpezas, para que no se me sientan mal, porque no uso esas frases de esta naturaleza. Y eso pasa con los señores maestros, que no le importa que la educación quede al margen. Yo oí algo los otros días, señores, que yo me quedé con la boca abierta. En los días que estaban las elecciones del gremio de los profesores, la ADP, uno se preguntaba por qué hay que suspender la docencia para en un día de semana hacer las votaciones para escoger a la directiva del gremio de los maestros. Hagan un sábado o un domingo. Entonces, decía un dirigente de la ADP, no, lo que pasa es que los sábados y los domingos son los días libres de los maestros para hacer su vida normal. Pero tenemos contemplado dentro del calendario de las 1000 horas de educación, de docencia que hay que dar en el año lectivo, hay contemplada, qué sé yo, cuántas horas son, como 8, 10, 12, 15 días, qué sé yo, que son dedicados a asambleas, a paralizaciones de labores, de docencia, a reparaciones de planteles. Pero que hay días dedicados que no se va a dar porque están dedicados para las protestas, como una conquista de los maestros contra los estudiantes, contra la enseñanza. Lo dicen así con ese desparpajo, como que, ¿y qué? Es una cosa natural. Si quieren lo cogen y si no lo dejan, de todas maneras la paralizamos. No puede ser. No puede ser. Los países que se han repuesto de la guerra, países asiáticos, por ejemplo, de la guerra, del rigor de las confrontaciones bélicas de mucho tiempo. Los estudiantes estudian 7 días a la semana y la gente trabaja 12 horas al día y hasta más. Porque hay el sentimiento, hay la cultura del progreso, de la educación, de la producción para sacar al país del marasmo, del hoyo en que lo sumergen situaciones como la guerra. Me diga, bueno, aquí no hay una guerra, pero no tenemos tampoco por qué ser tan vagos. No tenemos por qué recostarnos cada vez para tratar de evadir cumplir con nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones como ente de la sociedad. Y así le enseñamos muchas veces a nuestros hijos. Todo esto y nada es nada. No. Entonces exigimos a terceros que impongan situaciones que nosotros no cumplimos, que no cumplimos desde el seno del hogar.
Increíble, señores. Pues esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la verdad. Y eso es penoso en este país. Pero ocurre. Qué pena, señores. El Indotel ha iniciado una nueva cruzada que desde ese organismo se ha radicado en algunas ocasiones, pero que en esta ocasión parece que va firme con el inicio mismo de una nueva gestión al mando esta vez de Guido Gómez Mazara, dirigente político, un joven profesional intelectual, no tan joven, ya tiene 50 y pico de años, pero uno sigue viendo a Guido como un muchacho, por así decirlo. Su propio temperamento jovial lo hace ver como que es un joven, muy joven todavía, con una decisión de enfrentar varios problemas que tiene la sociedad y que son incumbencia directa desde ese organismo del Estado. Una de ellas es esto de las emisoras ilegales, del robo de frecuencias, de las interferencias, de los mandates de televisión y radio que a los foques, como se dice, no el programa ni el personaje, sino a los foques, como dicen, se roban y se meten en una frecuencia y prenden un transmisor y transmiten lo que le da la gana por ahí. Más de radio que de televisión, pues de televisión lo hacen en el interior también, a través de los sistemas de cable, de muchas cosas. Y esto es como un ¿y qué? Y muchas veces el gobierno, la autoridad, voltea la cara, porque muchas veces esas personas tienen unos grados de influencia mediática en sectores de la sociedad que nadie quiere enfrentarlos. Pues hay que enfrentarlos y hay que establecer la legalidad de las cosas, porque no podemos justificar que todo sea un no me da la gana y qué, y lo hice y qué, sin ninguna consecuencia. Esta semana, iniciando la semana, se cerraron 7 emisoras, la mayoría en el interior, pero también en el área del Gran Santo Domingo, y se está investigando otro paquete de emisoras para seguir en una ruta trazada por el Indotel para limpiar el dial de esas transmisiones ilegales e irregulares. Porque unas son ilegales per se y otras son irregulares porque aunque tienen algunas licencias, algunos permisos, se meten en las frecuencias de otros, se mudan, le hacen interferencias, hacen de todo. Entonces eso es algo que se ha convertido en algo común en el sistema de transmisión de radio y televisión en República Dominicana. Y el Indotel ha decidido ponerle coto a eso. Vamos a organizar la casa. Vamos a andar por la legalidad. Vamos a hacer las cosas como deben ser. Y hay muchas presiones y mucha gente y tú ves que van y se acercan y buscan la forma y a mí hay que complacerme, a mí hay que hacerme. Entonces, dentro de ese jueguito tradicional que ocurre en República Dominicana, donde hay favoritismos, donde hay amiguismos, donde hay temores del que dirán, de yo no quiero que me enfrenten y me caigan arriba y me hagan una campañita, que hay gente que son especialistas en eso. Productores, emisoras, locutores, programas, estructuras, que si usted no lo complace en que puedan mantenerse en ese estado de ilegalidad, le caen arriba y le hacen una campañita como si tal cosa. Le dicen hasta barriga verde. Y aquí mucha gente que como no quiere ruidos, aquí mucha gente que como no quiere ni que lo mencionen ni en bien ni en mal, que lo dejen así para hacer sus tropelías, entonces permiten a lo largo del tiempo este tipo de vagabunderías, de desórdenes, que se convierten en norma de costumbre. Después, si usted quiere ponerlo en régimen, hay que indemnizarlos y se trata de una violación. ¿Y por qué a mí? Porque y entonces comienzan la buscadera de los padrinos y todo esto. Pues parece que en este caso, con esta gestión de Indotel, parece que la pava no pone donde ponía.
y arrancaron marchándole a 7 y hay varias más que están en la lista. Vaya usted a ver. Se ha dicho Guido Mazara, por cierto, que el tema de los bloqueadores en las cárceles se puede, que no entiende por qué eso no se ha hecho. Pues le han dado vueltas y vueltas, porque el gran negocio de las cárceles, eso es una cosa terrible, señores. La influencia que hay desde esas cárceles. Y por teléfono hay sicariato, por teléfono hay organización de operaciones para el narcotráfico, para hacer todo tipo de delitos y truchimanerías, para estafar electrónicamente a mucha gente. Entonces, ¿cómo es posible que no se le pueda poner el coto a la gente que está allá metido en un régimen de prisión precisamente por delincuentes? Fue visto la ocasión. Es verdad que hay un problema con las cercanías, cuando se hagan interferencias, lo que sea, pero también hay mecanismos para poder lidiar con eso y van a proceder. Y tenemos unos fondos internacionales para eso y ahí lo tenemos y lo vamos a aplicar para eso. Y vamos a comenzar a desmitificar el hecho de que en las cárceles o desde las cárceles se hace lo que le dé la gana, que no puede ser. Es un asunto de voluntad, es un asunto de sentido de responsabilidad, de cumplir con el mandato del ejercicio que han puesto en sus manos, las responsabilidades de un departamento, del Estado. La decisión de que hay que cumplir y de que se puede. No importa quiénes estén de por medio. Y eso, evidentemente, es lo que se ha planteado esta gestión. Y este joven político, profesional, Guido Gómez Mazara, se ha decidido a hacer el trabajo para el cual le han encomendado. ¿Es así? Es así. Reforma fiscal, tema del que vamos a hablar después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader, el gobierno, retiró la semana pasada, el proyecto de reforma fiscal. Lo retiró de las cámaras legislativas a la cual lo había sometido. Y lo retiró con un discurso incluso del presidente, justificando el por qué lo retiraba, indicando que no había recibido el favor generalizado del pueblo, que se había manifestado en contra del proyecto sometido, pero indicando que es necesario y que lo que se había hecho, ese proyecto, no obedecía a un capricho, sino realmente a una necesidad de conseguir los fondos para paliar el déficit fiscal y poder emprender las obras de inversión pública que requiere el gobierno, que requiere el país. Hasta ahí tenemos una realidad. El presidente después dijo en la semanal de la semana pasada que el gobierno no tenía en carpeta, no tenía en sus manos nueva vez someter otro proyecto de reforma. Bien. Sin embargo, ocurrieron dos hechos en las últimas horas
que indican lo contrario. Uno de ellos público, otro que yo he obtenido de fuentes diversas. El público es que el señor ministro de la Presidencia, señor Paliza, por demás presidente del partido de gobierno del PRM, dijo en unas declaraciones públicas a los periodistas que en los próximos días el gobierno va a comenzar a aplicar medidas de ajustes fiscales para tratar de recibir algunos fondos adicionales para ir paliando esa demanda del déficit fiscal. Yo no había visto declaración más desafortunada que esa. Acabamos de pasar la tormenta y todavía se sienten las brisas y los vientos, pero pasó la tormenta que generó el proyecto de reforma, que el presidente mismo en su discurso admitió que no se manejó adecuadamente la información a la gente, que el pueblo no compró el proyecto, que el pueblo se molestó y decía incluso textualmente una frase política muy, muy utilizada. Todo se debe hacer con el favor del pueblo. Nada es posible contra el pueblo. Más o menos este es el sentido. Entonces, acaba de pasar esto. ¿Por qué salir a decirle y estrujarle a la gente? Sí, vamos a cobrar impuestos de todas maneras, no importa. Vamos a buscar esos cuartos como quiera que sea. Aunque eso se haga y se necesite, se requiera, y se hagan algunos ajustes, y se le busque las formas de disminuir la evasión, por ejemplo, de recortar fondos del gobierno, por ejemplo, de ajustar algunos impuestos, por ejemplo. ¿Por qué usted tiene que venir a decirle a la gente? Si nosotros vamos a cobrar los impuestos y estamos en eso y en los próximos días se va a comenzar a sentir eso. Por Dios, eso no es posible. Yo no entiendo cómo hay estamentos del propio gobierno que tienen una tan pobre visión de lo que es comunicar y cómo comunicar. ¿Qué necesidad hay de provocar? Usted me dirá, bueno, un sentido de responsabilidad y de transparencia y decirle a la gente, viene el huracán y el huracán se los va a llevar. Y... Por Dios, por Dios. Eso es lo público. Lo privado. Yo he tenido la información, como periodista, yo he tenido la información de ambos sectores, de parte del gobierno, sectores del gobierno y de parte de sectores empresariales. Parece ser, y cuando yo digo parece ser, porque he oído la versión, me la han dado fuentes muy buenas, pero yo no lo tengo en las manos para decir esto es así. Parece ser que el sector empresarial está involucrado en preparar una o dos suertes de proyectos impositivos relacionados con la parte fiscal para tratar de llegar a situaciones que le permita al gobierno recaudar quizás no todo lo que se había propuesto en la reforma fallida que fue retirada, pero sí recaudar unas proporciones importantes de recursos para el año que viene para tratar de disminuir el déficit presupuestal. Parece ser que el sector empresarial, gente del sector empresarial se ha acercado al gobierno, al presidente quizás, denle para adelante, preparen una propuesta. Y según lo que yo tengo entendido, lo que me han dicho, fuentes diferentes del sector empresarial, se ha encargado a economistas y a gente con el propio sector empresarial, por lo menos se están formulando dos propuestas de reformas que podían ayudar a recaudar ese dinero.
Pero conjuntamente con eso tengo la información de que desde el mismo gobierno, fuera del Ministerio de Hacienda que hizo la propuesta anterior, aunque partiendo de cosas que estaban en el proyecto sacado, también hay técnicos que estarían trabajando en una nueva propuesta que podría entonces llegar a refundirse o a concatenar o a apoyar o a ampliar o a modificar de las otras que está haciendo el sector empresarial para sacar una propuesta más o menos viable, menos controversial. Siempre va a ser odiosa una propuesta fiscal. Siempre la gente no quiere pagar impuestos y nadie quiere pagar impuestos, se llama impuestos. Pero más digerible, más aceptable, más negociable. De eso se está hablando. Y yo he oído las versiones por aquí, he oído las versiones por allí. El tiempo dirá. Por eso yo pienso lo que decía anteriormente, de que no es lógico, no es razonable, no es gracioso las declaraciones de que en estos los próximos días vamos a comenzar a poner nuevos impuestos y vamos a comenzar a buscar los cuartos. Yo creo que no debe ser. Esa no debe ser la tónica, y menos después que hubo sectores que se envalentonaron, comenzaron a ejercer protestas y presiones, previo incluso a que la propuesta entrara en el debate de la votación en las cámaras legislativas controladas por el partido oficial, que si querían aprobarla, la iban a aprobar. Con las consecuencias consabidas. Y por eso, viendo las consecuencias de esto, después de esa oposición de muchos sectores de la sociedad, es que el presidente retira el proyecto. Porque de una forma juiciosa entendió que no había necesidad de provocar a la gente cuando podían llegarse estamentos de negociación. Y yo creo que eso es saber gobernar, y fue propicio. Hay gente que le doblaron el brazo, lo hicieron echar para atrás. Puede ponerle el calificativo que usted quiera, pero esa es la realidad. Lo otro era envalentonarse, cerrar fila, esa es la raya de Pizarro. Nosotros tenemos la mayoría congresual y tenemos el gobierno y tenemos la fuerza pública. Vamos arriba, no importa. Eso no era necesario, y creo que fue correcta la decisión del presidente en ese sentido, de no tener que hacer o tomar una medida que no era necesaria, aún tragara un trago amargo. Porque es un trago amargo tener que echar para atrás algo que usted propuso con toda la entereza, con toda la confianza de que era lo correcto y de que estaba haciendo algo en beneficio de la generalidad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. La verdad es que es complejo, gobernar no es fácil, es muy cómodo desde aquí, en este estudio con aire acondicionado, con unas notas aquí, poder decir lo que a mí se me plazca, lo que yo diga. Y diferente es cuando usted tiene que tomar la decisión con lo que implica esa decisión. Y me pongo como ejemplo cómo mucha gente puede pensar o puede actuar desde su óptica, y lo otro es la forma de aplicar medidas y consecuencias. Los días por venir dirán hacia dónde vamos con esta situación. Una situación que tiene que enfrentarse y resolverse de una forma u otra. Y todos, desde el momento en que el presidente dijo, no tenemos en carpeta ninguna nueva reforma, no estamos en eso, como que nos desentendimos de eso, uno sabía que eso no es así, no va a ser así. Porque el presidente no ha dado notaciones hasta este momento de ser una persona irresponsable.
y su responsabilidad es actuar dentro de lo que le ha establecido la Constitución con el mando que se le ha entregado en las manos. Ya veremos los días por seguir sobre este y otros temas. Gracias por acompañarme en este conversatorio de esta noche aquí por Color Visión. Esto es Hoy el País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.